Y hoy quiero tomarme un buen tiempo para dar esta enseñanza. ¿De acuerdo? Pienso que estamos en un tiempo especial y aunque tengo una palabra ya reservada para el 31 de diciembre, especial, ya quiero empezar a trabajarla. Y es que el año 2017 al 2018 marca un tiempo especial y sobrenatural en el tiempo, en el cronos. O sea, en los tiempos, el año 2017 al 2018 es bien especial. Hay algo que sucedió hace 500 años, el 31 de octubre, hace 500 años. Martín Lutero clavó su tesis en la iglesia de Rotterdam, en Alemania. Y se produjo una liberación del evangelio. Y algo sobrenatural empezó a suceder desde ese tiempo. Y se cumplen 500 años del 2017 al 2018. O sea que marca una época cronológicamente hablando especial. Y por eso hoy la palabra es por la fe. En Hebreos 11 versículo 6 dice: en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. Dilo conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que no hay posibilidades de agradar a Dios sin un ingrediente esencial que se llama fe. Dice, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe. ¿Cuántos creen que Dios existe? Amén. Dígalo conmigo, Dios existe. Y que recompensa a quienes lo buscan. Dios tiene una recompensa cuando tú separas este día para buscar de Él, para adorarle. Dios lo recompensa. Este día es el más importante. Tu día de trabajo comienza hoy. Tu día productivo comienza hoy. Tu semana de producción comienza el día de hoy. Hoy estás empezando a trabajar. Siempre nuestro Dios nos dice, por nada estén afanosos, antes sean conocidas sus peticiones delante de Dios con oración y ruego y acción de gracias. Así que hay factores esenciales y uno de ellos es la fe. Y lo que queramos alcanzar, lo que quieras cambiar, cualquier situación, es posible si tú te acercas a Dios con fe, creyendo que cuando tú le oras hay una recompensa. En el libro de Santiago nos menciona y dice y habla acerca de aquella persona que duda. Y dice que la persona que duda no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Si hay algo que hay que mostrarle a nuestro Dios es que somos personas que no somos de doble ánimo, sino que somos constantes en todo lo que hacemos. Si vamos a buscar a Dios hay que ser constantes. No un día sí, otro día no. Si vienes a buscar al Señor aquí en este lugar, lo primero es que te desactives de tu celular y de las redes. Porque el estar aquí y estar en las redes es doble ánimo. Es ser una persona inconstante, porque no estás creyendo que estar aquí te va a ser recompensado por Dios. ¿Me hago entender? No eres cristiano porque tus papás son cristianos. Eres cristiano porque sabes que Dios existe y recompensa al que le busca. ¿De acuerdo? El diccionario Webster define la duda como ser incierto o inseguro, como tender a desconfiar o no creer, como una falta de certeza o convicción en cierto estado de las cosas. Otra forma es un pensamiento altamente concentrado en contradecir la palabra de Dios. Cuando dudamos, no estamos completamente convencidos de que la palabra funciona, es real y se va a cumplir. En el nombre de Jesús, toda duda se va. Estamos seguros que todo lo que Dios dice se va a cumplir. ¿Cuánto lo cree? Entonces hay que decidir creer cada tilde y cada coma.
Si Dios lo dice, yo lo creo. La fe es una garantía, pero la fe tiene que ser alimentada. Las dudas también son alimentadas. Por eso es que es tan importante escoger con quién nos reunimos, con quién hablamos y de quién nos rodeamos. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y uno tiene que saber de quién se deja hablar y a quién le permite que le hable a uno. Escúchame bien. En 1 Juan 5:4 dice, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Le vamos a entrar al 2018 con toda la fe, pero hay que alimentarla. Dígale al que tiene al lado, hay que darle de comer. En Romanos 1:17 dice, mas el justo por su fe vivirá. Y el Señor Jesucristo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La fe tiene medidas. Y no por venir a la iglesia tú tienes fe. La fe tiene una forma especial como tú la nutres. Como cuando uno por inscribirse usted al gimnasio, usted cambia su cuerpo. Usted tiene que ser constante. Si vas de doble ánimo al gimnasio no te sirve. Al contrario, te lesionas. Te puede dar un infarto. Así que todo lo que hagamos debe requerir una constancia y una certidumbre y no dudar. No puedes dudar de que tu semilla diaria de cada mañana va a dar un resultado diario que tú lo vas a ver. La medida de fe de nuestras vidas puede crecer. Somos salvos por la fe. Recibimos a Cristo en nuestro corazón por la fe. Y Dios no hace acepción de personas. En Hechos 10:34 dice, Pedro tomó la palabra y dijo, ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos. Pero yo quiero ser favorito de Dios. Pero para Él no hay favoritismos. En otras palabras, cualquiera que está aquí puede ser el favorito de Dios si le cree. Pero sin fe es imposible agradarle a Dios. Pedro dijo, Dios no tiene favoritos, Dios no hace acepción de personas. En otras palabras, cualquier persona tiene disponible la medida de fe que necesita para el 2018. Aunque para Dios no hay favoritos, hay algunos que nos creemos favoritos. Juan decía de él que él era el discípulo amado. Nunca Jesús dijo que lo amaba, pero él decía el discípulo amado. Dígalo conmigo, yo soy el favorito de Dios. En Marcos 11:22, Jesús dice, tengan fe en Dios. Otras versiones dicen, tengan la fe de Dios. O sea, la misma naturaleza sobrenatural de la fe debemos tener de la misma de Dios. Ahora, como pastor, ¿cómo hago crecer mi fe? Porque la fe es un resultado, es una consecuencia de cosas que yo hago. Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. La fe crece en la medida que tú oigas. Sí, la gente dice, pero usted ya se volvió religioso. Todo el tiempo se la pasa oyendo. Pero escucha bien, ten cuidado a quien oyes. Porque una sola mala enseñanza y se tiró todo el trabajo. No todo lo que está en internet es un buen alimento. Hay personas que están allí solamente para contradecir y otras que estamos allí solo para edificar. Nunca me escuchas hablando mal de nadie, porque el Señor Jesucristo lo instruyó. Así que tu fe aumenta. ¿Cómo? Por oír el mensaje. Tú puedes aumentar tu medida de fe. Los discípulos dijeron, aumenta nuestra fe. Y en 2 Corintios 10:15 dice, no nos jactamos desmedidamente a costa del trabajo que otros han hecho. Al contrario, esperamos que según vaya creciendo la fe de ustedes, también nuestro campo de acción entre ustedes se amplíe grandemente. Escúchame bien.
El campo de acción del pastor y los líderes se amplía cuando crece tu fe. Cuando crece la fe, uno puede dar desafíos más grandes. Cuando crece la fe, hay retos más grandes que tú puedes llegar a obtener. Y tu fe puede crecer si tú la alimentas, si tú la nutres, si tú trabajas en ella. Es un trabajo que hay que hacer. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Uno puede estirar la vida de la persona en la medida de su fe. Cuando empezamos en el comedor y la sala de la casa de mi mamá. Hasta ahí llegaba la fe. Después nos pasamos a la avenida 19, 125, 26, en 270 metros. Hasta allí llegó la fe. Me decían, ¿cuántas sillas vas a comprar? 20, 120, dije. Hasta ahí llegaba mi fe. Después nos pasamos a la carrera 22, 168, 69. Y hasta ahí nos llegó la fe. Y ahora estamos aquí. Porque la fe se acrecienta, pero la fe se gasta. Y es necesario volver a nutrirla. En Lucas 17, 5. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor, aumenta nuestra fe. Jesús ha podido decirles, muchachos, ya lo que ustedes tienen, ya lo tienen. No hay forma de aumentarlo. Pero no es así. Hay una manera de aumentar tu fe. Y es meditar en la palabra de Dios. En Josué 1:8 dice, recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. ¿Por qué? Porque cuando uno medita en la palabra de Dios, es imposible que uno no obedezca. Voy a repetir para los de este lado. La obediencia viene de meditar. Porque cuando tú meditas, las dudas se disipan. Cuando tú estás meditando en tus problemas, las dudas se acrecientan y el miedo entra y el espíritu de temor entra. Y entonces uno ya no puede creer que va a salir de allí. Pero cuando tú te sientas a pensar en la palabra de Dios, a meditar en el poder de Dios de día y de noche, en saber que en Cristo Jesús eres más que victorioso. Y que lo que vence a este mundo y cualquier problema en el mundo es tu fe. Entonces por tu fe, cualquier cosa que pidas será hecha. Este es el ciclo de la fe. Escúchame bien. Oigo la palabra, medito en ella, pienso en ella. ¿Qué estará queriendo enseñar el pastor? ¿Qué querrá decir Jesús? La guardo en mi corazón, la saco de mi boca y las cosas cambian. Oigo la palabra, medito en ella, la guardo en mi corazón, la saco por mi boca y las cosas cambian. Oigo la palabra, medito en ella, la meto en mi corazón, la saco por mi boca y todo cambia. Ese es el ejercicio. Cuando yo voy al gimnasio, el entrenador dice 10 minutos de cardio. Y está ahí, 10 minutos de cardio. Y después llega, ¿qué vamos a trabajar hoy? Y le da por inventarse unas vainas. Le digo, pero usted ¿por qué me quiere sacar el jugo en los 5 minutos? Ya no me deja energía para nada más. Pero así es la Biblia, así es la fe. Si tú quieres, tú tienes que ejercitar tu fe. Al 2018 hay que entrar bien ejercitado. Tomas la palabra, meditas en ella, la metes en tu corazón, la sacas por tu boca, las cosas cambian. Cada mañana tomas la palabra, meditas en ella, la metes en tu corazón, la declaras, las cosas cambian. Las cosas cambian. En Romanos 10:17 dice, así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Es un resultado. 1 más 1 igual 2. Ese es el resultado. Y el resultado de oír la palabra de Dios, meditar en ella, se llama
fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. La ley espiritual es así. En Efesios 6:10 dice: por último, fortalézcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Muy bien. La palabra de Dios es Dios. Voy a repetir para los de este lado. La palabra es Jesús. La palabra es Dios. La palabra es la luz. La palabra es una lámpara. Oigo la palabra, medito en ella, la meto en mi corazón, la saco por mi boca y ahí va la luz, ahí va Dios, ahí van los ángeles, ahí va el poder de Dios. Tú puedes hablar mucha palabra, pero no creerla. Tú puedes declarar mucha palabra, pero no creerla. Y la palabra sabe si alguien la cree o no la cree. Ella tiene esa capacidad. La palabra de Dios es viva y eficaz y discierne. Y ella dice: este man me cree, o esta me cree. Ella sabe quién le cree. Tomo la palabra, la oigo, medito en ella, la meto en mi corazón, la declaro. Y esa es un arma mortal. La Biblia dice: nuestras armas no son carnales, sino espirituales. Y no luchamos, dice las armas, 2 Corintios 10:4, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. No puedes sobrepasar tu fe. Llega un momento en que en el gimnasio, mi profe, mi mentor, que yo le digo tormentor, porque lo atormenta a uno. Llega un momento en que uno no puede sobrepasar la fuerza que uno tiene. Así es la fe. Tú tienes que saber hasta dónde te llega la fuerza de tu fe. Lo voy a repetir. Tu fe no es la misma de la que está al lado. Y hay cosas que al que está al lado le salen y a ti no te salen, porque tu medida de fe no da para empujar ese carro. Pero hay forma, no te desesperes. Puedes aumentar tu medida de fe. ¿Cómo? Oigo la palabra, medito en ella, la meto en mi corazón y la hablo. Pastor, pero no pasa nada. La hablo, la meto en mi corazón, medito en ella y la hablo. Antes de hacer cualquier cosa, tienes que preguntarte. Jesús, antes de hacer muchos milagros, le preguntó a la gente. En Mateo 9:28, cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él les preguntó: ¿creen que puedo sanarlos? Sí, Señor, le respondieron. Sean sanos. No hay nada imposible para Dios. Tu suegra puede cambiar, tu marido puede cambiar, tu esposa puede cambiar, tu vida financiera puede cambiar, tu trabajo puede cambiar, tu situación puede cambiar si tú tomas la palabra, la oyes, meditas en ella, la metes en tu corazón, la hablas. Es un arma. La luz va a llegar. Ahora, Job dijo en Job 3:25: lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. Ten cuidado con lo que te asusta. Lo voy a repetir, no sé para los dedos, para dónde. Las inseguridades vienen, el miedo viene, pero tú no puedes dejarte llevar del miedo, ni de la inseguridad, ni de la incertidumbre, ni de la duda. Cuando Dios quiere bendecir a alguien, manda a una persona.
Cuando el diablo quiere maldecir a alguien, malda a una persona. Y hay gente que siempre es negativa. Viene a la iglesia pero es negativa. Tienen un aura. Usted siente el aroma. Es más, lo que usted tenía de fe se la quitan. No sé si me estoy haciendo comprender. Hay lugares, hay casas donde usted entra y usted va, el Señor hizo en mí maravillas. Y abre la puerta y ¡fu! Usted sale de ese lugar diciendo, ¿y ahora quién podrá defenderme? Tomas la palabra, meditas en ella. Pastor, leerla una vez, leerla otra vez, volverla a leer, volverla a leer, volverla a repetir, volverla a escuchar. Cada vez que usted la escucha algo diferente, Dios le habla. La mete en su corazón, la lanza por su boca. Es un arma mortal. Principados, potestades, gobernadores, huestes, legiones de maldad se rompen. Porque la palabra es viva y es eficaz y es Dios. Lo que le asusta le puede pasar. La fe hace que las cosas que usted espera pasen. El miedo también. Dígale al que tiene al lado, el 2018. Nada de cuchi cuchi. Tú tienes que cuidar tu fe como tu extracto bancario. La fe se gasta como tu extracto bancario. A veces nuestros hijos tienen más fe que nosotros. Usted sabe. Usted va con los niños y le dice, papito, yo quiero esto, quiero lo otro. Usted dice, no tengo plata. Le dice, vaya al cajero. Y tú le dices, papi, es que tú no entiendes, no tengo plata. Dice, no, pero mira, a esa señora le salió plata. Allí hay plata. ¿Me estoy haciendo entender? Así como tu extracto bancario se gasta, tu fe también, cuando tú dejas de oír, se desvanece. La fe hay que cuidarla. En Marcos 4:35 vamos a ver varios ejemplos. ¿Está bien? Marcos 4:35. Ese día al anochecer le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud, se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas y se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca tanto que ya comenzaba a inundarse. Jesús mientras tanto estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió el viento, ordenó al mar, silencio, cálmate. Y el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. Escúchame bien, Él habló, Él reprendió. Voy a repetir para lo de este lado. Toda la tormenta, Él la apagó. Él no llamó al IMAT. Él no tenía la aplicación para ver si había tormenta o no tormenta. Él dijo, vamos al otro lado. Y en el versículo 40, ¿por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos, todavía no tienen fe. Fue lo que dijo. Pues dijo, si están asustados así, cacareando, es una señal, no tienen fe. Hay un vallenato que yo sé que algunos hace un tiempo lo cantaban, ya no. Pero decía duda, bendita duda, vas a acabar conmigo. Di,
Maravillosa duda, porque camino sigo. Escúcheme bien. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Si no sabes cuál es el camino, yo te lo digo, Jesucristo es el camino. Ahora, hubo otra cosa que pasó. Y está en Mateo 14:30. Otra vez Jesús les dijo que se fueran a otro lugar, y la barca, ellos fueron solo los discípulos. Jesús se quedó, pero en la madrugada Jesús se fue caminando sobre el lago, y los discípulos vieron un fantasma y entonces gritaron de miedo: ¡ah, hay un fantasma! Pero Jesús les dijo enseguida: cálmese, soy yo, no tengan miedo. Pedro dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre el agua. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Pedro recibió la palabra. Pedro preguntó, todos estaban con miedo, y dijo: Señor, ¿eres tú? Le dijo: sí, soy yo, calmados, todo bien. Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Ven, Pedro. Entonces Pedro, escúcheme, escuchó la palabra, la recibió en su corazón, saltó y empezó a caminar. Versículo 30. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo, comenzó a hundirse y entonces gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús le tendió la mano, sujetándolo lo reprendió y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Por qué dudaste? Mis hermanos, tenemos que ser campeones de la fe y no campeones de la duda. Y yo sé que aquí hay personas que en determinado momento escucharon la voz de Dios y le dijeron: Señor, ¿eres tú? Y el Señor le dijo: sí, soy yo, mándame una señal. Pim, pim, 24 señales. Y de repente diste un paso de fe y se soltó la tormenta. Eso mismo le pasó a Pedro. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro fue que dejó de poner atención en lo que Jesús hablaba y sintió el viento, y empezó a poner atención en las circunstancias. Y yo sé que acá hay personas de fe, pero que las circunstancias los han hecho sentir que se van a hundir en el 2017. Escúchame bien, cuando Pedro vio a Jesús caminar sobre el agua, ellos ya habían visto a Jesús sanar a los leprosos, ya habían visto a Jesús darle vista al ciego, ya habían visto a Jesús partir los panes y multiplicarlos, y los peces y multiplicarlos. No sé si me estoy haciendo comprender. Y cuando Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le dijo: eres tú, ya Pedro lo había visto caminar sobre el agua. Pedro lo había visto ya desafiar todas las leyes naturales. Es más, cuando Pedro salió de la barca, el mismo Pedro empezó a caminar. Pero las circunstancias, el alrededor, las noticias, la tempestad, hizo que Pedro bajara la mirada de Jesús y la pusiera en los vientos y la tempestad. Te quiero hacer una pregunta. Si cuando Jesús venía caminando sobre el agua y Pedro le dijo: Señor, ¿eres tú? Y Jesús le dijo: sí, soy yo. Y le dijo: si eres tú, manda que yo vaya.
Si la tormenta hubiera estado allí, ¿Pedro le hubiera puesto atención a la tormenta? No creo, porque estaba todo fregado. Y algunos de nosotros llegamos cuando todo estaba fregado, y de repente empezamos a caminar sobre el agua, y hoy un chubasquito nos tiene bajoneados. ¿Por qué? Porque no vigilamos nuestro extracto de fe. Y la fe que teníamos para saltar, hoy ya no la tenemos ni para caminar. Quiero cerrar. Bueno, todavía me quedan unos minutos, ¿verdad? A los primeros le dijo, no tienen fe. Al segundo le dijo, poca fe. Pero a este tercero, Mateo 8, versículo 5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Señor, mi siervo está postrado en casa con parálisis y sufre terriblemente. Iré a sanarlo, respondió Jesús. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra y mi siervo quedará sano. Jesús dijo, wow, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Jesús dijo, no he visto ni siquiera en todo Israel la fe que tiene este romano. No sé si me estoy haciendo comprender. Hay gente que no viene a la iglesia, pero le cree más a Dios. Y Jesús dijo, qué maravilla. Quedó maravillado. Y ni hablar de Tomás, que Tomás dijo, si no meto mi dedo, si no toco, no creeré. Pero escúchame bien, Dios quiere hoy que nuestro nivel de fe sobrepase cualquier comprensión.